El tema de hoy, la Navidad, festividad pagana o cristiana. Bendecido día, hermanos. Hoy, con motivo de la festividad de la Natividad del Señor, abordaremos este tema pidiendo al Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros, nos ilumine para poder dar razones de nuestra fe. Antes que nada, quiero aclarar que nosotros, cristianos católicos, no celebramos fechas, sino acontecimientos, y partiendo de ahí, iniciemos por decir que existen muchos mitos y falsas creencias sobre la Navidad. Muchas sectas afirman que ellos no celebran la Navidad porque esto es algo pagano, y yo les respondo, yo tampoco celebro Navidad, celebro la Natividad, que es muy diferente. La palabra natividad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Esto es lo que los verdaderos cristianos celebramos, el nacimiento del Hijo de Dios. Él nace en nuestros corazones para traernos paz, amor y acercarnos cada día más a la santidad tan ansiosamente buscada por todos nosotros. Una vez aclarado esto, pasaré a responder las principales objeciones que se presentan sobre la Natividad. Primero, la Biblia no dice que debemos de celebrar la Navidad. No existe ningún versículo bíblico que ordene celebrar este acontecimiento, que Jesús nació una sola vez en Belén y que no nace todos los años. Esto nos dicen los protestantes. Ciertamente, no existe un versículo bíblico que ordene celebrar la Natividad del Señor. Ahora, siendo justos con las Escrituras, nosotros hemos sido llamados a predicar la buena nueva de Jesús. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Leemos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Es decir, debemos de predicar por todo el mundo la buena nueva y a todo el mundo. Esta es la misión que Dios dejó a su iglesia y precisamente eso es lo que la iglesia realiza en estas fechas. Proclama la buena nueva del nacimiento del Hijo de Dios, porque el nacimiento del Hijo de Dios es evangelio, es buena nueva, es palabra hecha carne, como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 14. El ángel del Señor les dio a los pastores la buena nueva, nuevas de gran gozo, que el Salvador había nacido. Es decir, la Natividad es parte del Evangelio de Cristo. Si somos auténticos cristianos, no tenemos por qué suprimir esta celebración, sino aprovecharla para dar testimonio vivo con nuestra vida de este gran acontecimiento que cambió el mundo. Como dice el ángel, la Natividad es tiempo de gozo. Para nosotros, para los católicos, también representa un gran gozo el celebrar el nacimiento de Cristo. En conclusión, si bien es cierto que no existen orden expresa en las Sagradas Escrituras de celebrar la Natividad, vemos cómo la Natividad es buena nueva del Evangelio y como tal estamos llamados a proclamar el Evangelio. Y la proclamación del Evangelio debe de ser a lo largo de nuestra vida, no un solo día. Por eso, año tras año, recordamos este momento para proclamar al mundo que hace 2000 años un niñito nació en Belén de Judá. Ese niño era y será siempre Dios. Segunda objeción. Nos dicen que la fecha de la Navidad es de origen pagana. El 25 de diciembre era la fiesta del Sol Invictus, festividad pagana, y que la Iglesia adquirió esta fecha tras Constantino, y que los católicos cogieron la fecha de la festividad pagana del Sol Invictus. Yo les respondo,
Estudiando las fuentes de la época, ocurrió exactamente lo contrario. De hecho, parece que ha sido la fiesta pagana del Sol Invictus la que fue propuesta al 25 de diciembre, tratando de dar sombra o de sobreponerla a la cristiana de la Natividad del Señor. Antes del año 354 después de Cristo, durante el reino de Luchino, la fiesta que se celebraba en Roma el 19 de diciembre, y se puede decir que esa fiesta astronómica muy antigua se celebraba en Roma y en todas partes, en diversos momentos del año, entre los cuales a menudo los días entre el 19 y el 22 de octubre. La fuente más antigua que habla de la Navidad fijada el 25 de diciembre es la de Hipólito de Roma, que en el año 204 hacía referencia a la fiesta celebrada por los cristianos. El culto al Sol Invictus se hizo oficial en el año 274 con el emperador Aureliano, que el 25 de diciembre de este año consagró el templo dedicado al culto del Sol Invictus para suplantar, o por lo menos de hacer sombra a la fiesta cristiana de la Navidad, celebrada ciertamente en Roma el 25 de diciembre, con una anterioridad de por lo menos 70 años. Vemos entonces la cita de Hipólito Romano, quien fuera escritor de la primitiva iglesia, que afirma: la primera venida de nuestro Señor, la que tuvo lugar en la carne, según la cual él nació en Belén, tuvo lugar 8 días antes de las calendas de enero, o sea, del 1 de enero, el miércoles, el año 42 del reino de Augusto, o sea, el 25 de diciembre. Y esta fecha coincide con la que atestigua Sexto Julio Africano, quien fue un historiador y apologista, considerado como el padre de la cronología cristiana, que en el año 221, de que el 25 de marzo se celebraba la Anunciación. Como es evidente, la Anunciación es el momento de la concepción del niño y debe de ser 9 meses antes del nacimiento. Por otra parte, la primitiva Iglesia de Oriente desde el principio ha celebrado la fiesta del anuncio del ángel a Zacarías el 23 de septiembre y consecuentemente la fiesta de San Juan Bautista 9 meses después, el 24 de junio. Si tenemos en cuenta que el Evangelio de Lucas dice que la anunciación se produjo al 6º mes, como leemos en Lucas 1, versículo 26, del anuncio a Zacarías, cualquiera puede deducir que las fechas apropiadas para la anunciación y la natividad son el 25 de marzo y el 25 de diciembre, y así lo hicieron los padres. Si nos preguntamos, ¿hay algún dato histórico que pueda confirmar esta fecha? Pues bien, en el año 302, en Nicomedia, una de las regiones donde la persecución contra el cristianismo tuvo mayor intensidad, una gran cantidad de creyentes fue encerrada dentro de la iglesia en su reunión de Navidad y fueron quemados vivos. Las constituciones apostólicas, que son una colección de cánones cristianos tempranos, mismas que fueron compiladas entre el año 375 al 380 después de Cristo, demandan que los cristianos celebren la Navidad. Así las cosas, la hipótesis de que la fecha de la Navidad cristiana fue establecida por la Iglesia para reemplazar el culto al Sol Invicto ya no es más probable. Los estudios aducen 3 razones contra esta teoría. Primero, cuando en el siglo IV los padres fijan la fecha de la Navidad, el 25 de diciembre, no realizan ninguna referencia al Sol Invicto. Esto significa que no hay prueba documental que sostenga esa hipótesis. Segundo,
Como todos sabemos, el solsticio de invierno no es el día 25, sino el día 21. Las celebraciones paganas en el Mediterráneo en torno al sol invicto se celebra esa fecha o antes de ella, pero no el día 25. Tercero, en Roma, la importación del culto al sol invicto la hace oficial el emperador Aureliano en el año 274, pero todavía con Lucino en el 308 al 324, el día del nacimiento del sol invicto se celebraba el día 19 y no el 25. El primer documento que atestigua el día 25 como día de esa fiesta es el cronógrafo del año 354. Todos estos hechos son posteriores al año 204, cuando Hipólito ya dice que Cristo nació el 25 de diciembre. En conclusión definitiva, hoy muchos estudiosos afirman que la fecha más probable del nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre. Así lo entendieron por razones de tradición interna los padres de la Iglesia. Si alguien cambió la fecha de la celebración, fue la autoridad imperial pagana, que en el siglo III al IV transfiere la fecha del culto al sol invicto del 21 de diciembre, fecha del solsticio de invierno, al 25, para intentar detener el imparable crecimiento de la fiesta cristiana de la Navidad. Tercera objeción. Nos dicen, pero aun cuando no sea pagana, no existe ninguna mención en la Biblia de que Cristo naciera un 25 de diciembre. Por tanto, es una fecha incierta, como tal no debemos celebrarla. Pues bien, yo les respondo, si bien es cierto, existen grandes posibilidades de que Cristo naciera un 25 de diciembre, esto no es un dogma de fe, creerlo. Los últimos descubrimientos y estudios bíblicos indican que así fue, pero nadie puede asegurarlo con una certeza al 100% de esta fecha. Ahora, como se piden evidencias bíblicas que relacionen el 25 de diciembre con el nacimiento de Cristo, me gustaría dar dos. Segunda carta a los Macabeos, capítulo 1, versículo 18. Ya que vamos a celebrar la purificación del templo, el 25 del mes Casleu, pensamos que es bueno avisarles para que ustedes también celebren la fiesta de las tiendas y del fuego, que apareció cuando Nehemías ofreció sacrificios, después de haber reconstruido el santuario y el altar. El día de Navidad también coincide con una festividad bíblica, la conmemoración de la purificación e iluminación del templo, por obra de los Macabeos, que es exactamente el 25 del noveno mes del calendario judío, Kisleu. A esa fiesta se le llama Hanukkah. Cristo es la luz que ilumina a todo hombre, como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 9. Él mismo se llama Templo de Dios en Juan 2:19. Es pues evidente que el templo puro de Dios debía nacer esa fecha. La siguiente cita que quiero dar es la de Ageo, capítulo 2, versículo del 18 al 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Yahvé, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Si nos atenemos a que el mes de Nisán, llamado en la Biblia el mes primero que leemos en el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículo 2, que corresponde al abril de nosotros, entonces el mes noveno sería el Kislev, que para nosotros sería el mes de diciembre. Luego, si Jesús es la piedra angular, según Hechos, capítulo 4, versículo 11, y por lo tanto el cimiento principal del nuevo templo, entonces el profeta Ageo pareciera
haber profetizado la fecha exacta de su nacimiento y el comienzo de las bendiciones. Pero era aquí un descubrimiento asombroso, el que nos da noticia Benedicto XVI en la obra La bendición de la Navidad. El exégeta Bo Reike, hace ya bastantes años, demostró que San Lucas establece una relación directa entre los relatos del nacimiento de San Juan Bautista y el nacimiento del niño Dios, y que de ello se obtendría el importante dato de que el evangelista determinaba la venida al mundo de Cristo el 25 de diciembre. Esto cobra un sentido pleno si tenemos en cuenta que el 25 de diciembre el pueblo judío celebraba, y hoy en día también lo hace, la fiesta del Hanukkah o fiesta de las luces, en el cual se rememoraba la purificación del templo por parte de Judas Macabeo. Que el 25 de diciembre del año 165 a.C. se eliminó del templo la estatua de Zeus que se había hecho erigir. El rey sirio Antíoco quiso recibir culto como Zeus, que también un 25 del mismo mes, por tanto, la venida del Mesías al mundo sería la auténtica purificación del templo de la creación, la venida de la luz al mundo. Otra objeción que nos dicen: y en esa región había pastores en el campo cuidando sus rebaños por la noche, como dice Lucas en el capítulo 2, versículo 8. Entonces no pudo nacer en diciembre, ya que en esa fecha y en esa región hace demasiado frío para pasar la noche con el rebaño. Pues bien, yo les respondo esta objeción, que me parece bastante absurda, ya que el clima de Belén no es excesivamente fuerte como para afirmar que hubiera nieve o heladas en esas fechas. Su clima se caracteriza por no tener inviernos excesivamente fríos, y el mes más frío es el de enero, no diciembre. De acuerdo con el resumen de Estación Meteorológica Internacional, la temperatura promedio en Belén es de 6 grados centígrados. Por lo tanto, se trata de un invierno suave y no de un gélido invierno que se produce en Belén durante el mes de diciembre. Temperatura no demasiado fría y mucho menos como para ocasionar nieves. De todas formas, la propia Biblia es clara y demuestra que los pastores estaban acostumbrados al frío y a los rebaños. También Jacob declara en el Génesis capítulo 31, versículo 40, que cuando lo consumía la helada, aún así él cuidaba el ganado en el campo. Si Jacob pudo, ¿por qué no podrían los pastores? La razón por la que los pastores deben de permanecer en guardia independientemente de la temporada es debido a los peligros que sus ovejas y cabras podrían encontrar, como leemos en 1 de Samuel 17 del 34 al 35, en Isaías 31:4, Jeremías 5, versículo 6 y Amós del 3, capítulo 3, versículo 12. Pues nos siguen diciendo, no contentos con estas respuestas, dicen, entonces, ¿qué me dices del pesebre, de los animalitos como el buey, el asno, el burro, la mula, los camellos, los reyes, el árbol de Navidad, los villancicos? Nada de esto es bíblico ni cristiano. Pues bien, pasemos a probar cada una de las objeciones con la propia Escritura. Animales en el pesebre. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, leemos en Isaías capítulo 1, versículo 3. ¿Querrá el buey servirte a ti o quedar en tu pesebre? Leemos en Job capítulo 39, versículo 9. Los camellos. Isaías capítulo 60, versículo 6. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Medián y de Efa. Vienen todos de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor.
el árbol de Navidad. Vendrá a ti el orgullo del Líbano con el ciprés y el abeto y el pino para adornar el lugar de mi santuario y ennoblecer mi estrado. Leemos en Isaías capítulo 60, versículo 13. Bajo los árboles sagrados se celebran reuniones y juicios y asambleas del pueblo. Leemos en Jueces y en Primera de Samuel. Los primeros en cantar villancicos fueron los ángeles. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Leemos en Lucas capítulo 2, versículo del 13 al 14. Pues no contentos con estas respuestas, ahora nos atacan con los magos. Nos dicen, los magos de Oriente eran y realizaban hechizos, eran hechiceros. La Iglesia Católica intenta engañar a los fieles dando culto a los hechiceros. Pues bien, para comenzar es de notar que los magos venían del Oriente. La palabra persa, que en griego fue traducida como Mayoi, es Mejosián, la cual significa adorador del fuego. De ahí pasó al griego como Mayoi, de donde proviene hasta nuestra lengua como mago. Los antiguos persas eran adoradores del fuego y solo de esa manera honraban a su imagen de su deidad. Y viendo la inusual aparición de una luz en el cielo, podrían haberlo considerado como el signo de que el Dios que ellos adoraban estaba realmente en el mundo. De ahí se explica la afirmación hecha por ellos a Herodes: hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Pero la traducción hombres sabios también puede aplicar en este caso, ya que hay evidencias que los griegos formaron su palabra Mayoi a partir del persa Moj o Moja, los cuales eran hombres muy sabios y eminentes en Persia y Caldea y adoradores del fuego. Notamos que hay relación entre las palabras Mejos, Sa, Moj y Moaj, todas formando parte del origen de la griega Mayoi, las cuales que en ningún caso significa hechicero. Entre los persas había una casta sacerdotal, los Magi, que leemos en Daniel en el capítulo 1, versículo 4, donde se habla de esta casta. Y el mismo Daniel fue puesto a la cabeza de este grupo, como leemos en Daniel capítulo 2, versículo 48. Por tanto, las evidencias arqueológicas, históricas y etimológicas de la palabra dan la idea de un mago. No es un hechicero, sino una especie de sacerdote sabio. De ahí que la traducción mago y hombres sabios eran correctas. Solo para puntualizar que lo que celebramos es el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Bendiciones, hermanos, y una muy feliz Navidad.